En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas. Y hoy tenemos el honor y el orgullo de estar en comunicación con el comodoro retirado combatiente de Malvinas, Guillermo Martínez. ¿Cómo le va? Un verdadero honor y un lujo. ¿Cómo anda? Hola Juan, buenas tardes, y a los oyentes también buenas tardes. El gusto es mío y estoy bien, a gusto para charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Si nos vamos a 1982, pero previo para saber un poco de su historia y cómo llega al conflicto, usted era piloto de la Fuerza Aérea. Cuéntenos lo previo previo a llegar al 2 de abril, cómo era su carrera militar. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero yo ingresé a la Fuerza Aérea en el año 76, soy oriundo de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Cañada de Gómez. No tengo ni tuve parientes militares, sino tal vez por la importancia de lo que es la educación. Mi padre en mi temprana adolescencia me compró enciclopedia. Mi padre era empleado de comercio, no nos sobraba, pero tampoco no nos faltaba nada. Y bueno, ahí con las historias de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, tanto de los británicos como de los alemanes, y me enganché, pero no había volado nunca. En la ciudad hay un aeroclub muy bueno, muy bien mantenido siempre, pero nunca había tenido experiencia, pero se me dio por eso. Ingresé en el año 79, los primeros meses, en marzo del año 80 ya terminé el curso de aviador militar y fui destinado a la Cuarta Brigada Aérea en Mendoza, donde se hacía el curso de estandarización para procedimientos de combate. Hace poquito, también por un canal, un colega tuyo hizo una visita de 10 días, estando en esa unidad, obviamente con otros aviones, porque en esa época el avión entrenador era un avión de origen francés, el Morane-Saulnier. De manera que a fin del año 80 yo ya me recibí, digamos, de alguna forma como piloto de combate. De los que nos recibimos allí en Mendoza, que éramos aproximadamente 20 oficiales, 20 alfereces, quedamos solamente 8 quedamos en la unidad, 4 pasamos a ser alumnos del avión A4C, que era uno de los aviones que dotaba la unidad, y otros 4 pasaron a ser alumnos de un avión anterior, un avión famoso de la época de la Guerra de Corea. El avión se llamaba Sabre, o se llama Sabre F-86. El 8 de mayo del año 81 hice mi primer vuelo solo, y se llama vuelo solo, y en esa época realmente era vuelo solo porque era la primera vez que yo salía a volar con ese avión. La Fuerza Aérea, tanto cuando compró los A4B como los A4C, no compró aviones biplaza, así que la primera vez que uno hacía su primer despegue y su posterior aterrizaje, lo hacía solo en el avión. Obviamente iba acompañado por un avión al lado que se lo llama ladero, que lo va guiando, pero bueno, no hay otras manos que puedan llegar a sacarnos de algún problema en ese momento. Y bueno, a fines de diciembre del año 81 alcanzamos la etapa de apto para el combate. Recuerdo que bueno, volábamos mucho en esa época, el adiestramiento era muy bueno. A pesar de que éramos alumnos, participamos en varios despliegues, fundamentalmente a la ciudad de Río Gallegos, donde hay una base. Cuando digo base, es una unidad de la Fuerza Aérea que no tiene aviones, que tiene las condiciones para recibir aviones, pero no tiene aviones. Cuando digo una brigada aérea, es una base, pero que sí, que cuenta con aviones propios, como cuando mencioné la Cuarta Brigada de Mendoza. De manera que, bueno, justamente una anécdota, digamos, para pintar esto, estando desplegado allá por diciembre, antes de las fiestas,
alguien se le ocurrió decir, oh, pero mañana podríamos hacer una navegación táctica a Malvinas. Y bueno, él era mi jefe de escuadrilla. Él luego de ese año pasó a volar Mirage 5 Dagger y participó con esos aviones teniendo muy pocas horas en ese avión, que tenía una vasta experiencia como avión de combate. Pero bueno, le dijeron, no, pero estás loco, ¿cómo vas a ir sin anteposición? No, nada. Bueno, así pasó, y bueno, llegamos el 2 de abril. Yo justamente el 2 de abril estaba en la 4ª Brigada en Mendoza, porque así como acabo de explicar, del 15 al 30 de marzo del año 82 estuve desplegado 15 días en Río Gallegos. Yo regresé el 30 de marzo a la unidad. Fue un día realmente muy triste para la historia argentina, porque en ese momento hubo manifestaciones principalmente aquí en Buenos Aires, pero también en Mendoza. En Mendoza creo que murieron 2 personas en la represión contra el gobierno militar, pero no nada que ver con Malvinas, era por el estado general de la situación del país. La cuestión es que, bueno, yo venía con unas ganas bárbaras de salir a la ciudad, tomar algo, encontrarme con mis conocidos, pero realmente no pude salir porque estábamos ahí acuartelados prácticamente. Y el 2 de abril yo había tenido la mala suerte de tener un compañero de cuarto, yo era soltero, que había fallecido en un accidente el año anterior. Y bueno, otro camarada, otro oficial que no era aviador, pero que yo lo había conocido siendo cadete, era subalterno mío cuando éramos cadete, un día me vino y me dijo, señor, ¿tiene algún problema de que vivamos juntos o que yo vaya a su cuarto? Le digo, no, por favor, sería un gusto, porque realmente me sentía muy solo. El cuarto, digamos, que había compartido con mi amigo, ya mi amigo no estaba, así que me vino muy bien. Y Rubén, que es su nombre, tenía la costumbre de poner el despertador con un equipo de audio, y entonces empezaba a transmitirse una radio que ya él tenía seleccionada. Y el 2 de abril nos despertamos con la marcha, y le digo, che, pero ¿qué pasa con esto? Pero no teníamos idea realmente. Yo había escuchado la banda de música de la unidad de la 4ª Brigada de Mendoza, tocarla en algunos eventos, una cosa así, pero nunca sabíamos a qué hacía referencia esa marcha. No la conocía. De manera que, bueno, las transmisiones, todas las radios transmitían el tema de la recuperación, todo lo demás. Bueno, nos cambiamos, yo me presenté en mi escuadrón y estaba llegando mis compañeros de escuadrón que eran casados, que vivían en la ciudad, y bueno, todo era algarabía, alegría, y realmente sí, en ese momento, una de las cosas que pensé en ese momento, ¿no? Ese 2 de abril, digo, bueno, pero lo que me habían enseñado las maestras en la escuela, de que las Malvinas argentinas, otro más, pero que no sé si es que yo era muy duro de cabeza, pero no entendía cómo eran nuestras, pero estaban ocupadas por otras personas. Es como que, sí, esta casa es mía, pero yo no puedo vivir acá, tengo que pedir permiso, o este señor que vive acá hace uso de algo que es mío. No lo entendía, no lo entendí nunca, no lo sigo entendiendo. Pero bueno, realmente en esos momentos tampoco se pensaba cómo iba a desarrollarse este conflicto. A pesar de que... Guillermo, perdón, ahí vos qué edad tenías? 24 años. 24 años, eras alférez. Yo era alférez en el 3er año, porque había egresado a fin del 79, 80, 81, 82, estaba en el 3er año, que era el último año del grado, y había cumplido los años, yo cumplo los años el 18 de enero, así que hacía 2 meses, 3 meses que había cumplido los años. Sí, hoy día yo tengo 2 hijas que tienen más años que eso, y para mí siguen siendo las criaturas que como cualquier padre puede... Vos sos mucho más joven que yo, pero ya en algún momento, si tenés hijos, lo vas a sentir. Son tus criaturas, pero ya son personas mayores. Pero
Viéndolo ahora digo, pucha, la más chica tiene 25 para 26, digo, y es una criatura. Y bueno, yo no me sentía una criatura, ¿eh? No, aparte realmente hay algo que también espero que los oyentes lo entiendan, ¿no? Yo hice la carrera militar porque yo quise y elegí la Fuerza Aérea porque yo quise. Pero me acuerdo que en el año 81, justamente cuando estábamos haciendo el curso, en un vuelo, y en un vuelo que era de combate, es decir, que no tenés mucho tiempo para distraerte, digo, pero ¿para qué yo me estaría adiestrando si nuestro país tiene una tradición pacífica de tantos años? Nunca había ido a una guerra. Se ve que alguien en algún lado debe haber escuchado ese pensamiento de Guillermo y bueno, al otro año le dio la posibilidad de que pruebe lo que es la guerra, realmente, que es de los conflictos humanos, yo creo, lo más difícil, donde hay al que la sufre o al que la vive, ahí se caen todas las caretas. Ahí las personas son completamente auténticas. Y muchas veces a lo mejor la persona que te parecía dura o intransigente y te da el ejemplo, y muchas veces la otra que era tan macanuda, todo lo demás, no te da el ejemplo, te da el mal ejemplo, ¿verdad? Pero, por decirlo de alguna forma, las grandezas y las miserias humanas quedan expuestas en forma perfecta en ese momento. Así que, bueno, como Y te decía. Guillermo, dentro de ese marco, el 2 de abril te enterás por la radio del Despertador la recuperación de Malvinas. Recuerdo que estamos conversando con el comodoro retirado Guillermo Martínez. Y ahí, ¿qué hiciste? Bueno, mira, justamente hay una cuestión, yo te mencioné anteriormente que entre el 15 y el 30 de marzo estuvimos desplegados en Río Gallegos, y siempre en esos despliegues había un oficial que era un oficial jefe, es decir, un grado de mayor, vicecomodoro en la Fuerza Aérea, mayor o teniente coronel para la gente que normalmente conoce más los grados de ejército, es el equivalente, y bueno, y que dirigía nuestras actividades, nos ordenaba las cosas que teníamos que hacer, y esta persona, que había volado a 4, pero que en ese momento estaba en el Comando Aéreo de Defensa, nos venía y nos preguntaba alcances con distintas configuraciones, etcétera, etcétera. Tal es así que nuestro escuadrón, el día 30, cuando nosotros nos volvimos a Mendoza y recibimos a la otra mitad que venía a estar teóricamente del 30 de marzo al 15 de abril, hicimos una navegación a Malvinas. Pero juro por Dios que absolutamente no teníamos la más pálida idea de que iba a haber algún conflicto. Tal es así que esa navegación, el día 2 de abril, 2 a 4, que fueron los primeros aviones que hicieron una misión, cuando fue la recuperación, ellos salieron, esos 2 aviones, el entonces primer teniente Vázquez, que después muere en el ataque al Invencible el 30 de mayo, y el teniente Lucero, que era de la promoción anterior a la mía, también ya falleció posteriormente en un accidente de aviación en el ámbito civil. Usaron la navegación que nosotros le habíamos preparado de forma de broma, ¿verdad? Pero yo creo que a mí particularmente me sorprendió, no tenía la más pálida idea de qué iba a ser. Y como te dije, sí, por fin todo lo que me enseñaron, que era esta casa era mía, es mía, pero después empezamos a ver, che, pero los ingleses han peleado en todos lados. No, yo pensaba, no se van a quedar en el molde, como decíamos en esa época. Y bueno, no se quedaron en el molde. Obviamente prepararon la fuerza y vinieron aquí. Yo creo que no pensaron que iban a sufrir lo que sufrieron, pero que no tenían ninguna duda de que iban a pelear. Así que los aviones que habían quedado en Río Gallego, como te dije, desde el 2 de abril ya desplegaron o replegaron a la localidad de San Julián, ahí en la Patagonia, sobre el Atlántico, que era nuestra base de despliegue. Y nosotros
nos pasó a buscar por Mendoza un avión de transporte y nos llevó a San Julián. Llegamos, me acuerdo, no sé, eran las 2, las 3 de la mañana, saliendo de Mendoza, que es una ciudad muy grande, hermosa. San Julián en ese entonces eran 4.000 y pico de habitantes, de los cuales tengo los mejores recuerdos porque muchísima gente nos atendió, se preocupó por nosotros, muchísima gente sufrió por personas que 15 días antes éramos unos ilustres desconocidos. Nosotros parábamos en lo que se llamaba en ese momento la hostería municipal de San Julián. Ay, me parece que me habías perdido, ¿no? No, ahí está perfecto. Sí, habían parado ahí en San Julián, sí. En San Julián, sí, vivíamos en la hostería y bueno, había una señora que era la gerente del lugar y realmente cuando recuerdo todo lo que se vivió en esos momentos, en esos días, en esos meses del 82, ella quedó realmente muy afectada. Pero era una señora que, como te digo, 15 días antes no nos conocía, pero bueno, tampoco es difícil estar viendo a una persona y al otro día no verla, o la viste que salió a la mañana temprano y que después no regresó. Pero no, realmente nos trataron muy bien. Era otra cuestión lo que se vivía en la Patagonia o en la zona donde estaban las bases de despliegue con respecto a lo que se vivía más al norte. Yo tengo un hermano menor, llamaba, trataba de no hablar de lo que pasaba con mis padres, pero bueno, los quería mantener al tanto. Y bueno, mi hermano me contaba, sí, hablaban del conflicto, de qué pasaba, que esto y el otro, pero hablaban, por ejemplo, en un boliche, digamos, la vida más al norte siguió prácticamente normal. Allá nosotros hacíamos, o la gente, la municipalidad de San Julián hacía escurcimiento, pasaba gente común por la hostería viendo de que estuviera todo cubierto, que no hubiera filtraciones de luz, etcétera, etcétera. Bueno, a fines del mes de abril, yo creo que tiene que haber sido, si no me falla la memoria, un 24 o 25. Yo lo que recuerdo es que fue un día sábado o un día domingo. A las 6 de la mañana despegamos 2 aviones, esa fue prácticamente mi primer misión realmente de combate. El jefe de la sección era el primer teniente Manzotti, que luego muere es derribado el día 21 de mayo. Y la misión era ir hasta las Islas Malvinas, comunicarnos con el radar. Obviamente la flota estaba a miles de kilómetros todavía. Bueno, no sé si de tantos miles, pero todavía no había llegado a establecer la zona de exclusión que después establecieron y estar, digamos, en la zona ya con los barcos o los aviones. Bueno, llegamos a la vertical de las islas, nos comunicamos con el radar, y también después hicimos contacto con personal de la Fuerza Aérea que estaba desplegado con personal del Ejército, y esos oficiales cumplían la tarea de observador de control aéreo adelantado. ¿Qué hace un observador de control aéreo adelantado? Guía los aviones que le van a dar apoyo a la fuerza terrestre. Por ejemplo, si hay un regimiento, una compañía que está combatiendo contra un enemigo en una determinada posición y pide apoyo de fuego de la Fuerza Aérea, estos oficiales de la Fuerza Aérea que están con esa unidad son los que te van guiando y van dando los datos, te van ilustrando de dónde está el objetivo, qué referencia puede tomar. ¿Por qué? Porque al ser aviadores y justamente que pasaron por el mismo sistema, tienen una idea más precisa de cómo se tiene que ver el posible objetivo desde el avión, ¿verdad? Eso, bueno, no es un invento argentino, lo usan la mayoría de los países. Pero además, por la particularidad de que ustedes en sus aviones no tenían los radares justamente para esa localización, entonces hacían esa comunicación. No. Sí, correcto. Sí. De la Fuerza Aérea, digamos, los aviones que
más se destacaron fueron los A4B. Los Skyhawk A4B que estaban en Villa Reynolds, en Villa Mercedes, San Luis, en la 5ª Brigada Aérea. Ese modelo llegó en el año 66 y el A4C que estaba en Mendoza llegó en el año 78, creo, una cosa así. Es un modelo posterior, tiene más capacidad de carga portante, pero era un escuadrón. Los A4B eran 2 escuadrones, es decir, estamos hablando de, nosotros éramos 18, creo que total 18 aviones, podrían haber estado participando a lo sumo 16, porque había aviones que estaban en mantenimiento mayor, y A4B tiene que haber tenido en total con los 2 escuadrones cerca de 30 aviones o más. Lo real es que prácticamente los 2 sistemas, los A4B y A4C, perdimos prácticamente la misma cantidad de gente. Fueron 8 o 9 pilotos por cada escuadrón, por cada grupo. Pero nosotros éramos prácticamente la mitad. Y el A4C estaba en realidad mejor equipado que el A4B. No solamente, como dije, en el tema de mayor cantidad de carga portante, de armamento, sino que nosotros teníamos un sistema de navegación que se llamaba Omega, que para que los oyentes lo entiendan, trabaja en forma muy similar a lo que trabaja hoy día un GPS. El GPS trabaja con una constelación de satélites, de los cuales uno toma información de distintas posiciones. El Omega trabajaba con 6 antenas que estaban instaladas alrededor del mundo. Casualmente en Argentina estaba instalada, la de Argentina estaba en la zona de Trelew, y bueno, pero uno cargaba las coordenadas de los distintos puntos que quería hacer la navegación y el sistema lo guiaba. Digamos, era una cuestión bastante precisa. Tanto los A4B, como dije, tenían menos cantidad de aviones equipados, pero por ejemplo los aviones Dagger o los aviones Mirage no tenían prácticamente ningún sistema de navegación, así autónomo como estoy diciendo del A4C. Y por ese motivo, por ejemplo, eran guiados en la navegación hasta prácticamente llegar a la isla por aviones civiles, por aviones Learjet o de otro tipo, de los que se llaman aviones tipo ejecutivo, que formaban lo que se llamaba el Escuadrón Fénix. El Escuadrón Fénix eran aviones civiles que fueron tomados o convocados. Muchos pilotos eran ex pilotos de Fuerza Aérea y muchos otros eran pilotos civiles. También es para sacarle el sombrero, ¿no? Porque le dieron un grado de alférez o de teniente, pero eran civiles que fueron convocados para... Obviamente, el riesgo que ellos corrían era mucho menor de lo que era el riesgo que podríamos correr nosotros. Ellos no llegaban prácticamente a la zona de conflicto. Es decir, cuando ya estaban prácticamente con las islas a la vista, ya los largaban a los otros aviones o a los aviones de combate. Pero sí, es meritorio la actuación de estas personas. Bueno, como dije, lamentablemente nuestro escuadrón tuvo muchas pérdidas. Hubo 2 pilotos que cayeron el día 9 de mayo, los tenientes Casco y Farías. Ellos salieron 4 aviones, de los cuales siguieron solamente 2 porque falla de los otros 2. Y ellos realmente no cayeron por fuego enemigo, sino porque se chocaron o impactaron contra una isla. Las condiciones meteorológicas eran pésimas, no solamente porque las nubes estaban bajas, sino que hay algo peor, que es la visibilidad, es decir, cuántos metros yo puedo ver para adelante, porque a lo mejor los aviones iban pegados al agua, así que mucha altura no necesitábamos. Eso no era nuestro problema, estábamos adiestrados para hacer ese tipo de vuelo. El problema es que cuando no tenés visibilidad hacia adelante, si hay algún obstáculo, si vos estás haciendo 14 kilómetros por minuto, no hay mucho tiempo para reaccionar, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente ellos
cumpliendo con la tarea, con la misión que tenían, impactaron en un islote cuando camino a las islas. Después en otra misión del día 21 de mayo, creo que ya lo mencioné, cae en primer teniente Manzotti, que era mi jefe de escuadrilla. Yo había salido con ellos en esa misión y tuve una falla en el trasvase de combustible, por lo cual me volví en el medio de la navegación. Y cayeron el primer teniente Manzotti y el primer teniente López, o el teniente López, perdón. Yo luego participo en una misión del día 24 de mayo. Ahí llegamos al objetivo y lamentablemente cayó el teniente Bono, que era de la promoción anterior a la mía, Jorge Bono. Bueno, ese día la misión más o menos fue similar a las que se hacían normalmente. En este caso éramos 3 aviones, el jefe de la escuadrilla era el primer teniente Vázquez, yo era el número 2 y el número 3, el jefe de sección, era el teniente Jorge Bono. Nos aproximábamos a la isla y la misión era ataque a barcos que estaban desembarcando ahí en San Carlos desde el día 21. Y nosotros teníamos que ir exactamente 1 minuto detrás de otra escuadrilla de 3 aviones de nuestro escuadrón, de A4C, de manera que, bueno, despegaron ellos primero, despegamos luego nosotros, llegaron ellos al reabastecedor, salieron, llegamos nosotros, salimos, y bueno, seguimos haciendo la navegación como estaba prevista, que prácticamente a los pocos minutos de desprendernos del reabastecedor, que estaba más o menos a 7.000 metros en la mitad de la distancia entre Malvinas y el continente, para evitar cualquier ataque de parte de los aviones ingleses, iniciamos el descenso para evitar la detección de algún radar de algún barco que se colocara al oeste de las islas. Y cuando ya estábamos prácticamente a la vista de las islas, de la isla Gran Malvina, a pesar de que nosotros manteníamos el silencio de radio para evitar que nos detectaran, o detectaran nuestra posición, mejor dicho, escuchamos la escuadrilla que va adelante, que es interceptada, que bueno, y se daban indicaciones entre ellos para tratar de escapar, que bueno, pudieron escapar. En ese momento nosotros ya estábamos prácticamente arriba de las primeras estribaciones de la isla, y yo lo que recuerdo, a pesar de que ya pasaron 40 años, pero lo recuerdo perfectamente, son imágenes que me han quedado grabadas a fuego. Vázquez, como decía, estaba a mi derecha, entonces yo, para mantener la formación, tenía que ir mirándolo a él y hacer todo lo que él hace, ¿verdad? Y en un instante, pero fueron milisegundos, veo que desde el sur, nosotros íbamos con rumbo oeste hacia San Carlos, desde el sur nos pasa por arriba un avión que sinceramente yo creo que fue un Harrier, y estimo que tiene que haber sido un Harrier que iba persiguiendo a nuestros compañeros que estaban tratando de escapar. La cuestión es que, bueno, de cualquier forma nosotros mantuvimos el silencio de radio, y yo estimo que si ellos estaban tratando de alcanzarlo a los que nos antecedían, nosotros por ese momento pasamos y no fuimos interceptados. La cuestión es que a los pocos segundos ya llegamos ahí al estrecho, y lo primero que dijo Vázquez es: ahí están, y automáticamente puso un viraje muy inclinado, con mucha G, hacia la derecha, y se fue directamente a los barcos. Bueno, tanto Bono como yo lo seguimos. Él fue más hacia, digamos, con rumbo sur, hacia el lado oeste del estrecho de San Carlos. Cuando ya a él directamente, cuando yo vi que estaban todos los barcos, yo me olvidé prácticamente de él en ese momento, y me concentré en tratar de apuntar a algún barco que viera que pudiera atacar lo más fácil posible, ¿no? Lo primero que me llama la atención es que se empieza a llenar delante nuestro de pompones de humo gris, que era de la artillería antiaérea que nos estaba tirando.
Bueno, en ese momento digo, bueno, esto va a estar bastante jodido, ¿no? Pero ya anteriormente había dicho que diga que sea lo que Dios quiera. Y yo me acuerdo que después el capitán Carballo, cuando escribió uno de sus primeros libros, hay un capítulo que me pidió escribiera y se llama En manos de Dios. Y realmente dije que sea lo que Dios quiera. Si me tocaba que, perdón, me parece, ahí está. Si me tocaba caer, que cayera, que va a ser mala suerte, pero bueno, estaba haciendo para lo que me había preparado. Yo recuerdo que había barcos en todo el canal, pero me acuerdo perfectamente de que había un barco hospital, porque se le veía bien la cruz roja. Ese barco estaba sobre el lado oeste del estrecho, y había barcos grises que eran barcos de guerra sobre el canal y el estrecho de San Carlos. Yo me fui directamente a lo que creo que era una fragata y había lanchones de desembarco todavía, el movimiento sobre la isla Soledad, que es donde está, digamos, Puerto Argentino, pero bueno, está en el otro extremo, ¿verdad? Puerto Argentino. La cuestión es que, bueno, apunté a una embarcación que creo que era una fragata que estaba próximo a la costa, si se puede decir próximo, ¿verdad? Y lo que recuerdo es que después de que salimos del ataque, por los espejos retrovisores vi una explosión, vi fuego. Ahora, no sé si realmente, no recuerdo si provenía del barco, provenía de alguna embarcación, de algún lanchón o de lo que fuera. La cuestión es que inmediatamente una vez salido, a mi izquierda lo veo a Bono volando un poquito más alto que yo, pero que de su avión salía una estela blanca que yo pensé en ese momento que era del motor, que podría ser que le estuviera fallando. Entonces le digo a Vázquez, que era nuestro jefe de cuadrilla, me parece que le pegaron, a Bono le decían el turco, le pegaron al turco. Y Vázquez dice, no, eso es combustible y vos también estás perdiendo combustible. Cuando él me dice eso, yo miro hacia mi derecha, donde supuestamente tenía que estar Vázquez, y lo encuentro y también él, yo creo que llevaba una pérdida de combustible tal vez más grande, que era un chorro, una columna muy gruesa de blanca, que parece humo, pero no, es el combustible que se evapora, ¿verdad? Se pulveriza prácticamente. La cuestión es que en ese momento Vázquez dice, bueno, Turco, si tenés algún problema, andate para Puerto Argentino, toma el tour y te eyectás sobre Puerto Argentino. Bueno, le respondió que no, que estaba todos los instrumentos de motor, me acuerdo de la frase que era uno de los controles que se hacían cuando hacías el curso de aviador, todos los controles o todos los indicadores del motor en estado, en perfecto estado, una cosa así, dijo. Y Vázquez dice, bueno, entonces vamos para arriba porque estamos muy comprometidos con el combustible, a lo que Bono le dice, no, mantengámonos rasante porque nos van a agarrar los Harrier que estaban esperando ahí a la casa, digamos, sobre la isla Gran Malvina, que realmente era así. Bueno, Vázquez le hizo caso, seguimos hacia el sur, ya prácticamente casi hasta la desembocadura del estrecho de San Carlos, y ahí pusimos ya rumbo hacia el continente. Y seguimos todos rasantes sobre la isla Gran Malvina, y prácticamente cerca ya de abandonar la parte de las islas empezamos a ascender, pero claro, a la velocidad que íbamos, tiramos un poquito la palanca del avión para atrás y el avión salió como un cohete. Lo que recuerdo es que estábamos prácticamente sobre la bahía 9 de julio, yo a Vázquez lo veía sobre mi izquierda y arriba, y a Bono lo veo sobre mi izquierda y abajo. Y estábamos más o menos a 15.000 pies, que eso serían, para números redondos, 5.000 metros, y veo que el avión de Bono inicia un viraje hacia la izquierda, la nariz empieza a bajar y ya la espiral es cada vez más pronunciada hacia abajo. Y le digo, Turco, eyectate, si tenés algún problema, no me responde. Ahí vas que me pregunta, ¿qué te pasa? Le digo, el avión del Turco Bono se está yendo para abajo,
Vázquez le dice, Turco, eyectate, no hay respuesta, y luego veo el impacto del avión sobre el agua. A posteriori, cuando ya habíamos regresado, hablando con Vázquez, que él también vio el círculo que se hizo en el agua cuando pegó el avión, en la parte de atrás también hubo un pequeño círculo, que yo calculo que es por algún resto del avión que saltó y cayó más atrás. Él pensaba que en realidad podía ser el asiento eyectable o algo así, pero en realidad yo particularmente nunca vi ningún paracaídas. La cuestión es que inmediatamente Vázquez, en el sistema de navegación Omega que te había hablado antes, vos podías congelar la posición donde estabas en ese momento, tomar los datos y pasarlo para, por ejemplo, que el avión o los helicópteros de búsqueda y salvamento vinieran a ver si encontraban algo. Entonces Vázquez pasó esos datos al reabastecedor y le pidió que tratara de acercarse lo que más pudieran porque teníamos mucha pérdida de combustible, que con el combustible que teníamos no llegábamos. Si no nos agarraba el reabastecedor, nos quedábamos en el medio del océano. La cuestión es que, bueno, el reabastecedor le tomó los datos, me imagino que los pasó a la parte... Ay, me parece que me has perdido. No, está Ahí perfecto, ¿eh? Sí, está perfecto. Okay. Me imagino que los pasó a la parte de búsqueda y salvamento, que estaba en Puerto Argentino, con los helicópteros, y bueno, se acercaron casi 160 kilómetros, para que tengas una idea, desde el punto donde nos deberían haber estado esperando. Un Hércules, que es un avión de transporte que no tiene ningún tipo de armamento, nada. Digamos, gracias a ellos quedamos secos, porque si no, no sé si llegábamos al punto de reabastecimiento. La cuestión es que nos acoplamos y nos dejaron prácticamente sobre la costa de Argentina, sobre la costa de San Julián, con no sé cuántos metros de altura estábamos, porque mucho combustible no nos quedaba. Así que bueno, ahí aterrizamos. Yo estaba completamente alambrado, a pesar de que vos me preguntabas antes la edad, sí, era un joven, 24 años, la tensión había sido tanto que estaba duro de piernas y todo lo demás. La cabina es chica, pero yo también mido 1,70 m, soy petizo, no soy un tipo grande. La cuestión de Vázquez me estaba esperando al pie del avión realmente, y bueno, nos bajamos, nos pusimos a llorar los dos, nos subimos a una camioneta y ya nos fuimos para hacer el debriefing, pasar los datos a todos los informes que se hacían posteriores, ¿verdad? Pero bueno, lo que me quedó de esa misión y después de la misión del Invencible que hizo Vázquez, bueno, es uno de los ejemplos más grandes que he tenido, porque realmente era una persona excepcional. Yo había volado siendo alumno con él en el año 81, justamente, y él venía teniendo una carrera bárbara, porque había volado a 4B, después había ido a Mendoza, él era mendocino, él había sido suboficial, era de una familia muy humilde. Su hermano era personal civil, estaba con nosotros y era responsable de preparar los paracaídas de los asientos eyectables. Y el hermano lo había bancado, como se dice, como dicen los jóvenes, o como decíamos los jóvenes de otra época, para que él estudiara. Él salió primero en la escuela de suboficiales y eso le permitió una beca para ir a la escuela de aviación, a la escuela de oficiales, donde luego egresa. Y habíamos terminado el vuelo, ya era época de que se empezaban a hablar en las reuniones de los pases, es decir, de los cambios de destino. Él ya era primer teniente y me dice, no, yo me pienso ir a la escuela de aviación. La escuela de aviación donde yo estuve después como instructor de vuelo, y era volver a la escuela, es como, digamos, vos que has estado en una universidad, en una facultad, volver a una facultad. Bueno, hay cosas en la parte académica que tampoco, viste, uno las quiere dejar ya, es
parte de nuestra carrera, pero volver a tener, digamos, a ser un ejemplo en todo momento, a tener el pelo perfectamente. Muchas veces en las unidades el cabello se usaba mucho más largo de lo que se puede usar en un instituto donde tenés el cadete que tenés que estar dando el ejemplo. Le digo, pero a la escuela de aviación. Y el tipo me dice, sí, yo quiero conocer a la gente que va a ser subalterno mío cuando yo llegue a tratar de manejar la Fuerza Aérea, conducir la Fuerza Aérea. Digamos, el tipo lo tenía súper claro. Yo eso lo viví en forma indirecta porque terminado el conflicto nosotros seguimos en el escuadrón durante todo el año 82 y al año 83 pasamos a ser el alférez Isaac, que es uno de los dos sobrevivientes del Invencible, el alférez Codrington y yo, que éramos compañeros, pasamos a ser instructores, ascendimos a teniente y pasamos a ser instructores en la escuela de caza. Al año siguiente, yo en el año 84, entre el 84 y el 86, fui instructor de vuelo en el curso de aviador, en la escuela de aviación. Y realmente, a lo largo después de lo que siguió de mi carrera, yo después volví a la Quinta Brigada como jefe de escuadrilla, fui jefe de escuadrón, y fui jefe de grupo aéreo en la Quinta Brigada en Villarreino. Vi que realmente lo que me dijo en ese momento cuando yo era un alférez y que lo que menos quería era ir a la escuela de aviación, a ser instructor y todo lo demás, era muy cierto, era muy importante porque toda la gente que yo después empecé a tener de subordinados, digamos, subalternos, los había conocido como cadete o como alfereces haciendo el curso de aviador. Así que para mí no eran ninguno era desconocido. Para el resto que no había pasado como pasé yo o como quería pasar él, eran personas que tenían que ir conociéndolo. Yo cuando llegaban ya sabía que, no sé, el actual brigadier Mengo era cadete Mengo y bueno, no había cambiado nada cuando era alférez o cuando era teniente. Realmente Vázquez fue voluntario al ataque al Invencible, lo mismo que su compañero, el brigadier Ureta, que era primer teniente en ese momento, y ellos sabían que las probabilidades eran el 50% o menos de salir vivo de esa misión. Así que Vázquez y muchos otros, pero fundamentalmente él, o bueno, Gerardo Isaac, que es mi compañero y mi amigo, han sido el ejemplo que he tenido durante toda la carrera de entrega, ¿verdad? Realmente, si uno, o si me preguntás si valió la pena el esfuerzo, sí, yo creo que valió la pena porque es algo que es nuestro y tenemos el derecho de poder tener dentro de nuestro territorio o que las islas sean parte de nuestro territorio. Pero también, si me preguntás por el otro lado, valió la pena que 8 compañeros míos murieran, y te puedo decir no, porque al final las islas siguen ocupadas y por lo que veo van a seguir siendo ocupadas, por lo que veo y por lo que leo y por lo que he leído, y por lo que he leído de la naturaleza de los ingleses, no sé, yo creo con mis 64 años que no sé si la veré, Dios quiera que la vea, pero incluso estuve leyendo un artículo que has escrito sobre justamente la posible intervención de Estados Unidos o la influencia de Estados Unidos en que Inglaterra... En el conflicto, sí, el 82. Sí, leí el artículo porque, como te dije, me encanta leer lo que sea, y me encanta leer mucho de la parte de historia, pero aparte, yo en el año 94 y 95, siendo capitán y para ascender a mayor tenía que hacer la escuela de guerra. Vos dejás de ser oficial subalterno, se llama, que sos hasta capitán, y después sos oficial jefe de mayor y vicecomodoro. Y bueno, es un año de estudio de distintas materias que después te permiten trabajar en lo que es la actividad en el comando, es decir, hacer planes, etcétera, etcétera. Y
al final del curso tenías que hacer un trabajo, y me puse a hacer un trabajo de investigación sobre el tema de Malvinas, pero no porque me haya tocado participar, sino porque quería saber por qué los ingleses tuvieron o intentaron invadirnos justamente 2 veces. Hoy es un nuevo aniversario de la segunda invasión inglesa. El 28 de junio de 1807 fue la segunda invasión inglesa. Y vos sabés que eso me llevó a buscar documentación, y hay un escrito de un gobernador español, época, estoy hablando de, no sé si ya era virreinato del Río de la Plata o todavía seguíamos dependiendo de lo que era el virreinato del Alto Perú. Creo que era siglo XVI, 1500 y pico, 1600. Y el tipo, claro, era el gobernador, pero era de la nobleza, y le escribe una carta al rey de España diciéndole: pero ¿para qué me mandaste acá? Que acá hay frío, hay viento, todo lo demás. Prácticamente en la misma época, no me acuerdo en qué año, pero es de la misma época, el almirantazgo británico hace un trabajo y le dice al rey de ese momento que hay que tomar las Islas Malvinas. ¿Por qué? Ellos eran ya una potencia naval, porque justamente es un punto desde donde se puede controlar los 2 océanos, o 3 océanos, porque si vamos un poquito más hacia el este, pasás por Sudáfrica y tenés el Océano Índico. Entonces, obviamente que en esa época de riqueza petrolera, de la proyección a la Antártida y de todas esas cosas, ni se sabía. Pero ellos ya tenían claro de que era un punto muy importante. Así que no me cabía duda de que, y no me cabe duda de que van a persistir en permanecer así. No me cabe duda que por la parte militar no nos conviene volver a tratar de recuperarla, pero sí tu tarea, cuando vos me pediste de a ver si podíamos hacer esta entrevista y todo lo demás, es fundamental. Así como cuando yo te empecé a hablar, te dije de que cuando era chico, en la primaria, la maestra me hablaba de las Malvinas y todo lo demás. Y bueno, lo que ha pasado con mi vida, con la isla, o con las islas, con la historia de las islas, nuestra tarea hoy día es transmitirle a a las nuevas generaciones que las islas son nuestras, ¿verdad? Y que hubo gente que combatió, que murió, que dejó la vida, que es algo de lo más preciado, justamente por un derecho que nos corresponde. Entonces, bueno, no sé, Y, ¿querés hacer una Guillermo, pregunta? sobre lo último sobre el conflicto, ¿cómo fue para vos aquel 14 de junio? Oh, bueno, hay muchísimo. Yo, por ejemplo, el 14 de junio estaba por salir en una misión. Ya estábamos cambiados, ya habíamos hecho el briefing. El briefing es la reunión donde tu jefe de escuadrilla explica, habla de las frecuencias de comunicaciones, de cómo vamos a hacer la navegación, cómo vamos a despegar, cómo vamos a ir formados, todos los detalles, ¿verdad? Y en eso entra a la reunión donde estábamos nosotros, el jefe de escuadrón, y dice: no, muchachos, se acabó, se suspendió, pero ya estábamos cambiados y ya habíamos hecho la navegación para ir a las Islas Malvinas, a tirarle a la tropa, a los ingleses que estaban en la isla, ¿verdad? Porque ya barcos había por todos lados, pero y yo justamente, ahí viene también otra historia que vos seguramente la conocés. Yo ese día, por eso digo, estaba por salir en una misión y después se suspendió, no, se han rendido, patatín y patatán, pero bueno, y que nosotros también nos rendimos, y ahí había todo un ida y vuelta, que patatín y patatán. La cuestión es que yo volví a Mendoza por un franco de 3 días el día 18 de junio. Y el escuadrón mío replegó a Mendoza, su base de origen, creo que el 20, el 21 de junio. La Fuerza Aérea quedó desplegada en el lugar donde estaba porque
recordarás perfectamente que después hubo toda una cuestión, incluso la Fuerza Aérea se retiró de lo que era la Junta Militar. Ahí, digamos, sale Galtieri, el teniente general Galtieri, asume Viñones, y hay toda una cuestión política que yo no tenía la más pálida idea de qué es lo que pasaba realmente, porque aparte no me interesaba y no me correspondía, aparte por mi grado. Pero la Fuerza Aérea había quedado todavía ya, digamos, me imagino como una muestra de decir, no, mira, nuestra posición es esta y los aviones están ahí. Así que, y como yo era el más joven, o a ver, no el más joven, porque la promoción que me seguía a mí, ellos eran alumnos en el año 82, y bueno, su instrucción desde abril hasta julio, agosto se interrumpió por la guerra, es la promoción 46, pero de los que volábamos yo era de la promoción más joven, y creo que también el más joven, entre Gerardo y Carlos Codrington, yo creo que debo ser unos meses antes que ellos. Y no me había tocado, y aparte de ser soltero, no me había tocado unos días de descanso que nos daban, entonces nos trasladaban a Mendoza, y bueno, los casados podían ver a su familia y todo lo demás, cosa que también en un conflicto, aunque no lo entiendas, ni vos ni los que me escuchan, no es recomendable, porque realmente me acuerdo de lo que volvían y es terrible estar en una situación como en la guerra, ir a pasar unos días con tu familia y después volver a la guerra, y ya la cabeza creo que yo preferiría no verla. Hasta luego, si vuelvo nos vemos, y si no vuelvo los quiero mucho y se acabó el tema. No suena muy cuerdo, pero yo creo que en esa situación es lo mejor. Y como te decía, el 18 me tocaron 3 días de licencia. Mis padres habían viajado de Santa Fe a verme, y bueno, nos vi a ellos. Yo llegué el 18 a la noche, y creo que el 20 o el 19 había viajado justamente con el primer teniente Ureta, que él tampoco había tomado los días de licencia. Y Ureta me llama, creo que el 20 o el 19, y me dice, nos quedamos acá porque ya el escuadrón va a replegar. Pero nosotros el 14, así a tu pregunta, seguíamos allá desplegados y en operaciones, hasta que dijeron, bueno, se paró todo. Y el 20 cuando llegamos, bueno, la gente de la unidad nos estaba esperando. Sé que mucha gente de Mendoza, de la ciudad, los ciudadanos, las personas civiles, quisieron ir a recibirnos, todo lo demás. El que estaba a cargo de la unidad en ese momento no aceptó, no sé por qué motivo, no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero bueno, el resto, te digo que había muchísimos civiles en las bases antiguamente, o en esas épocas en la Fuerza Aérea, aunque no parezca lógico, la mayor parte del personal era personal civil. El grueso del personal era personal civil, el que seguía en menor cantidad era el personal de suboficiales, y lo que menor cantidad había era oficiales. Así que bueno, todos los que trabajaban, y de alguna forma a los que éramos los más jóvenes nos conocían de 1 año, 2 años, pero había gente que llevaba 8 o 9 años ahí en la unidad, y entonces ya había amistad con las personas estas. Así que bueno, nos recibieron, y bueno, después nosotros, justamente Gerardo Isaac, Carlos Codrington y yo tuvimos una oferta de irnos a Tandil. Nosotros en San Julián habíamos compartido la base con uno de los escuadrones de Dagger, y ellos también tuvieron muchas pérdidas, creo que 8 o 9 pilotos. Y bueno, como nos conocían, nos pidieron, como se dice, digamos, en la terminología aeronáutica. Y me acuerdo que Carlos Codrington se había casado en marzo del 82, y dijo, no, yo quiero tratar de vivir o de hacer una vida de casado normal, no, me quedo acá.
Gerardo se casaba creo que en octubre, y dijo lo mismo. Y yo dije, no, pero si ustedes dos se quedan, venimos siendo amigos y compañeros durante tantos años, yo también me quedo acá. Y aparte, lo real también es que durante el conflicto y al tener tantas pérdidas de aviones Mirage, especialmente Dagger, la Fuerza Aérea había comprado unos aviones Mirage a Israel, unos Mirage M3C, que es uno de los modelos más viejos. Los había comprado durante el conflicto, lo empezó a recibir inmediatamente en el año 83, 84, los fueron preparando, los fueron modificando, y esos aviones iban a ir destinados, como fueron, a Mendoza. Entonces, me acuerdo que nuestro jefe de escuadrón nos dijo, miren, si ustedes quieren irse a Tandil no hay ningún problema, pero el año que viene pueden pasar a ser instructores de la escuela de caza, hasta estar 2 o 3 años como instructor en la escuela de caza, seguramente ya van a estar los aviones Mirage acá preparados, así que luego pueden pasar acá y se quedan ahí. Así que entre irme a Tandil y quedarme en Mendoza, en la ciudad, yo ya estaba de novio también, me quedé ahí y bueno, me quedé un año. A fin de los años 83 me salió el pase a la escuela de aviación, donde fue un destino muy agradable. Formé 4 promociones de aviadores, muchos hoy día están volando en las líneas comerciales. Tengo un alumno panameño que es comandante de Copa, así que, y aparte pude volar muchísimo. Está bien, fueron horas de adiestramiento, pero las horas de adiestramiento también dan experiencia al instructor, ¿no? Y bueno, no sé, después, bueno, volví, como te dije, a Reino, fui jefe de escuadrilla, jefe de escuadrón, jefe de grupo. Tuve una misión en Israel de Naciones Unidas en el año 99. Estuve 6 meses en los Altos del Golán, que es ahí hay una fuerza de paz desde hace años, luego de la guerra de los 6 días, del 66, y 6 meses en el sur del Líbano, antes de la retirada de Israel. Guillermo, cuando va a esos destinos y dice que es piloto, bueno, saben que es piloto de la Fuerza Aérea Argentina y que participó de la Guerra de Malvinas, ¿cuál es la charla con el resto? Uy, es un prestigio. A ver, no quiero que suene como falsa modestia. Los que hicimos lo que teníamos que hacer, o lo que se esperaba, ¿verdad? Ahora, con aviones viejos o lo que se hizo ante aviones de la última generación, con armamento que tenía solamente Estados Unidos, que se lo dieron, porque también ahí el aumento de las bajas nuestras fue cuando ellos recibieron el Sidewinder 9L. Antes habíamos tenido intercepciones, todo lo demás, y bueno, un susto, o a lo mejor más que un susto, pero desde el momento que recibieron estos misiles, las bajas fueron contundentes, más con A4. El sistema Mirage, como tiene un sistema de postcombustión, el sistema de postcombustión es lo que le permite alcanzar la velocidad supersónica rápida a un avión. Lo mismo que tenía el Concorde tenía postcombustión. El punto más caliente de emisión de los gases, cuando se conecta a la postcombustión, queda fuera del avión. En cambio, en el A4 quedaba dentro del tubo de chorro del motor. Entonces, el misil está preparado justamente para buscar ese punto. Es decir, que en los A4 el misil prácticamente iba adentro del avión y no había forma de eyectarse. En cambio, Mirage hubo pilotos que tuvieron tiempo de poder eyectarse y se salvaron. Pero el prestigio que ganó la Fuerza Aérea lo sigue precediendo, es el día de hoy. Muchas veces, a mí particularmente me incomoda, ¿verdad? Pero mira, yo tenía compañeros de 19 países en Israel. Franceses, irlandeses, rusos, chinos, todos los países nórdicos, como te digo, 19 países, y todos, Guillermo, vos, que esto y lo otro. La mayoría éramos pocos aviadores,
había creo que un ingeniero de la Fuerza Aérea Neozelandesa, y después había un radarista francés, y cuando yo me estaba en el Líbano yo tuve un compañero que era piloto canadiense también, pero el resto eran gente de la Armada o del Ejército, pero obviamente más los de la Armada te preguntaban, porque viste, obviamente el enfrentamiento mayor o la mayor cantidad de misiones fueron contra los ataques a la flota, ¿verdad? Hubo ataques luego cuando ellos ya estaban desembarcando, cuando fueron todos los combates ahí en Montelondo, en las Dos Hermanas, y etcétera, etcétera. Hubo misiones de apoyo de fuego, como te expliqué antes, pero lo más, donde tuvieron más daños en todos los sentidos, incluso el económico, fue durante el desembarco en San Carlos. Sí, mirá, después también, yo en el año 97 fui a hacer un curso para traer los A4AR, que todavía están en Villarreino. Hice el primer ferry, que llegamos acá, creo que el 18 de diciembre del 97. Y algo curioso, teníamos de instructores a ex pilotos de la Armada, que habían volado A4. Y me acuerdo que un día, uno de los primeros vuelos que me tocó hacer, con uno de ellos que era el más viejo, todos habían estado en Vietnam, con mucha experiencia en los aviones, y la meteorología, no había cielo perfectamente sin nube, todo lo demás, estaba con un poco con nubosidad, algunas lluvias, todo lo demás, y teníamos que hacer una navegación con una entrada con instrumentos. Bueno, yo ya había hecho, incluso había hecho desfiles acá para el 10 de agosto, un día que habíamos hecho una entrada por instrumento en Aeroparque, y cuando estuvimos abajo de la capa pudimos ubicarnos y hacer el pasaje por donde teníamos que pasar, pero bueno, más con los norteamericanos. De ellos, del río Colorado para abajo, para ellos es chatarra, y con nosotros vieron que no era chatarra. Entonces hice un vuelo bueno. A mí me gusta, me gusta porque me sigue gustando volar, aunque hace muchos años que ya no vuelo, pero me gustaba volar por instrumento, con condiciones así de baja visibilidad, de nubes. Aparte la 4R tenía un radar hermoso, con 7 colores distintos, era una maravilla, o es una maravilla. La cuestión es que hicimos una entrada con instrumento normal. Uy, el tipo cuando volvimos a la base, uy, pero Guillermo, vuela excepcional, todo lo demás, ¿viste? Yo digo, pero es una cuestión normal, como el vuelo que hice yo lo podría haber hecho cualquier otro, pero como te decía antes, ¿viste? Del Colorado para abajo no existe nada, y lo que existe no vale la pena, y realmente no es así, y más con el caso nuestro, o con los argentinos, y creo que en cualquier actividad. Así que, bueno, no sé, otra Guillermo, pregunta. no, una aclaración. ¿El ataque ahí del 24 es al ataque al Arrow Al Arrow, sí. al Arrow? Es el ataque al Arrow. Teóricamente, la gente que escribió y que hizo Claro. investigaciones, como el Comodoro Moro, y que intercambió datos con los ingleses o con escritores ingleses y demás, después dijeron, pero yo no me... El avión no tenía una cine ametralladora, es decir, solamente los Dagger o los Mirage podían filmar esos Claro. videos que se ve la mira, son de aviones Dagger. Los A4 teníamos dos miras distintas, pero no teníamos cine ametralladora, es decir, cuando estábamos apuntando no se grababa nada, no tenía cine ametralladora. Así que por las dos la partes, información que hay es al Arrow. la información que hay, sí. Posiblemente el Arrow, como te digo, lo que yo recuerdo es que sobre la costa había mucho movimiento. Y hace poquito también salió, leí por algún lado, que no sé si había una compañía de paracaidistas, del Para 101 o algo por el estilo, es decir, de tropas de infantería que estaban
ahí cerca de la costa, como te dije, que yo lo que recuerdo es que había lanchones, a mí lo que me llamó la atención fue un barco gris cerca de la costa y después movimiento de pequeñas lanchitas, que vos decís, che, pero había un barco hospital de la Gran 7, sí, está bien, pero yo no le voy a tirar al barco hospital, Claro. ¿verdad? Tal vez habrá sido que me concentré en ese lugar o que fue lo que más me llamó la atención, habiendo a lo mejor habido otros objetivos tal vez más importantes, ¿verdad? Pero, como decís, fue intercambio de datos entre los argentinos y los ingleses. Y también a esa fragata se salvó porque ya le venían pegando de los días anteriores. Yo creo que la habían atacado y la habían dañado los Dagger antes del 24, no sé si el 12, el 15 de mayo, unos días de eso. Bueno, como hubo varios, hubieron varios barcos que, digamos, están catalogados como averiados, pero que fueron averiados en varias misiones. Lamentablemente muchas veces porque el armamento que teníamos no era el armamento adecuado. A lo mejor no hemos hablado mucho de eso, no sé si tenemos mucho más tiempo, pero la Fuerza Aérea estaba preparada, o los A4 o mi escuadrón estábamos preparados para ataques a objetivos terrestres. Objetivo terrestre, una base, así, o de apoyo de fuego a las tropas del ejército terrestre. Ataque a barco no era nuestra misión. Porque inclusive, bueno, perdón, Martínez, el otro día Barrio Nuevo, piloto, que... Es compañero mío, claro, un amigo mío. exactamente. Bam, bam. Bam Bam, él me contaba justamente esto, que por una resolución de Onganía, estamos hablando, la Fuerza Aérea no le correspondía el ataque sobre el mar. Digo, porque que a ustedes como pilotos no les correspondía, que la Fuerza Aérea no le correspondía la guerra en el mar, bueno, era sabido. No sabía este dato que me dio justamente Barrio Nuevo, de que había sido desde Onganía, que habían puesto que la Fuerza, inclusive remarcaba que casi estaba prohibido que ustedes hagan algún tipo de misión sobre el mar, ¿no? Y dentro de eso, claro, la Fuerza Aérea tenía los aviones, el entrenamiento, todo para lo que era la guerra en el continente, digamos. Por eso también se destaca mucho más lo que hicieron ustedes. Sí, es correcto. Yo desconozco de que a ver, todo país que pretenda ser organizado, ¿verdad? Yo creo que esto es aplicable en todas las áreas. Hablo de defensa, que es de lo que he aprendido algo, ¿verdad? Pero en el área, no sé, de educación o en el área de economía, todo lo demás, tiene que haber cierto planeamiento, de decir, bueno, quiero hacer tal cosa y para hacer tal cosa voy a hacer tal otra. Y para hacer tal otra yo necesito tales medios. Bueno, perfecto. En algún momento puede ser, a pesar, como te dije, que me gusta la historia, no sabía que había sido por la época de Onganía, pero hoy día hay distintas directivas que emanan, en primer lugar, desde el poder político, que es el Ministerio de Defensa, donde da una orientación a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser agresivos o vamos a defenderlo, en primer lugar? No, vamos a defendernos. Nosotros no agredimos a nadie. Bueno, muy bien. ¿Y vamos a defendernos contra qué? Y bueno, todo eso lleva un planeamiento. Seguramente en ese momento, el que planificó dijo, no, la Fuerza Aérea con los medios se va a dedicar a la parte terrestre, aérea y terrestre. Y todo lo que tenga que ver con el agua se dedicará a la Marina. Por ejemplo, es posible que lo sepas, pero bueno, valga la redundancia, en Alemania, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con el agua es de la Marina. Todo lo que tiene que ver con el aire es de la Fuerza Aérea. Y todo lo que tiene que ver con la tierra es del Ejército. Ahí, simple. Entonces, seguramente la Marina de ellos, bueno,
ahora con todo el tema de Ucrania va a haber un gran cambio y espero que no sea para mal, pero por ejemplo, la defensa de los medios navales, ¿con qué la van a hacer? Si lo van a atacar con aviones, ¿con qué se van a defender? Bueno, se pueden defender con los barcos. Ajá. ¿Y con los barcos suficiente? No, no es suficiente. Bueno, tendrán que tener aviones de caza, como por ejemplo tienen las grandes potencias. Ah, muy bien. ¿Y con qué van a atacar a los enemigos, a los barcos enemigos? Y con aviones de cazabombardero, como ha sido siempre. Lo indudable de todo esto es que, como en cualquier actividad humana, desarrollar medios significa plata. Es decir, si yo tengo que tener aviones interceptores, para comprarlo tengo que tener un determinado presupuesto. Y desgraciadamente, aunque no nos guste, la plata da poder. Entonces, bueno, en su momento habrá sido así. Te digo que con lo que pueda llegar a asignar a la Fuerza Aérea en la parte terrestre tiene para entretenerse un rato. Ahora, si vos me preguntás a mí, hoy día, si yo tengo que atacar un barco, ¿qué es más barato? ¿Un avión con un excelente misil u otro barco? Un avión con un excelente misil. Bueno, ya se demostró en el 82. Claro. En el 82 cada barco pasaba los 400 millones de dólares. Y los aviones que lo atacaban no valían, no sé, no creo que haya llegado a la centena de miles de dólares. Lo que pasó con el Exocet, que costaba tanta plata antes de la guerra de Malvinas, después de la guerra de Malvinas, claro, el precio se fue 10 veces más. Claro, sí, pero desgraciadamente es así. Entonces, lo que pasa, viste, que también indudablemente la historia, hay influencia de decir, bueno, el ejército nació con la patria, y la Fuerza Aérea nació en el siglo XX, muchachos, bueno, no. Pero depende de lo que se quiera, ¿verdad? Hay países donde o la Armada o la Fuerza Aérea a lo mejor tienen mayores medios de que tenga el ejército, depende de lo que se quiera. Claro, claro. Guillermo, lo último, para cerrar y agradecerle todo su tiempo. Primero, antes que nada, el capítulo que escribió para Carballo fue en Dios y Halcones. Sí, Dios y los Halcones. Dios y los Halcones. Bueno, fue uno de mis primeros libros que leí cuando tenía 14 años, así que... Es el primero. Carballo fue instructor de nuestra promoción, era el teniente Carballo. Un librazo, y además que me marcó de cómo me gusta aprender y también contar la historia, que sean los protagonistas, porque me acuerdo, me impactó mucho eso. Yo tenía 14 años y le pedía a mi mamá más de esos libros, y no había más de esos libros, era el que tenía esa diferencia, ¿no? Que sean ustedes los protagonistas contando lo que habían pasado. A mí me marcó muchísimo ese libro. No sé si te pasé, te voy a pasar por privado, digamos, una foto que tengo con Pierre Klosterman. Vos seguramente no sabés quién fue Pierre Klosterman. ¿Sabés? Piloto francés. Bueno, sí, lo que pasa es que, pero a la gente de tu generación no. A la gente de mi generación sí, que éramos unos mocosos de preadolescente. Pierre Klosterman fue un as de la Segunda Guerra Mundial francés. Él luchó con aviones ingleses porque Francia se había rendido. Él se fue y estaba en uno de los escuadrones de combate de Spitfire de los ingleses. Y Pierre Klosterman fue uno de los que nos mandó un mensaje que mis padres, me acuerdo que lo habían hecho grabar e hicieron un cuadro que habla de los pilotos, del espíritu latino, y que nunca tuvieron dificultades tan grandes como las que tuvimos nosotros, etcétera, etcétera. Él luego de la guerra nos fue a visitar a Mendoza, y yo tengo una foto de él, y tengo un libro de la edición 55, que es El Gran Circo se llama. Bueno, yo, como te digo, cuando tenía mucho pelo y pelo largo, de los años 70, me lo devoré el libro, y él fue, vaya a saber dónde esté, él fue uno de los responsables por lo que yo me enganché en la Fuerza Aérea, porque
como te dije al principio, yo no había volado nunca, no soy hijo de aviador, no tenía ninguna experiencia en eso. Lo único que tenía era que había compartido mi colegio secundario con un compañero que luego él ingresó en la Armada y cuyo hermano había ingresado, había sido compañero en el colegio, pero 2 años mayores y que había ingresado a la escuela de aviación. Y cuando a mí se me daba por esto, bueno, yo lo conocí a él y unas vacaciones lo vi y cada vez ya me comprometí más con lo que quería hacer. Y bueno, gracias a Dios mis padres nunca aunque no querían que fuera militar, y menos aviador, y etcétera, etcétera. Mi madre sufrió muchísimo en el 82, pobre. Pero me dejaron hacer lo que quería. Y bueno, de hecho, lo mismo con mis hijas. Cada uno tiene que tener su vida y ser feliz con lo que quiere hacer. No hay otra cosa. Pero bueno, sí, esos libros me han marcado. Hay libros que marcan y bueno, allí el capítulo que usted escribió, yo cuando dijo, ahí dije, mirá vos, ese libro que me marcó tanto. Para finalizar, Guillermo, agradecerle todo este tiempo y además, bueno, ahí también el esfuerzo que hizo para conectarse, así que agradecerle por el tiempo, pero en especial agradecerle por lo que hicieron en 1982. Nosotros como pueblo estamos orgullosos por lo que han hecho. Para nosotros, cómo nos han defendido, el sacrificio que hicieron, nos han marcado y nos marcaron también un rumbo de vida y una forma de ser. Como me enseñan inclusive los pilotos, aunque el enemigo es más grande, y bueno, hay que darle pelea. Ustedes la verdad que nos llenan de orgullo, nos llenan de emoción, así que agradecerle por todo este tiempo y sobre todo por lo que hicieron en 1982 y lo alto que han llevado la hermosa bandera que creó Manuel Belgrano. Comodoro, algo con lo que usted quiera cerrar a 40 años de la guerra de Malvinas, lo que usted quiera cerrar. 2 cosas. Una ya te dije que creo que lo que nos queda, lo que me queda a mí y lo que te queda a vos, tal vez la parte tuya es mayor responsabilidad, es difundir esto. Así como se dice que nadie muere hasta que se lo olvida, la causa Malvinas siempre va a seguir cuando nosotros ya no estemos. Fíjate que estás hablando con uno de los tipos más jóvenes. Obviamente los que eran soldados son más jóvenes incluso que yo, pero ya somos personas que están a los fines de los 50 y los comienzos de los 60. Y los que eran más grandes ya están con 70 y 80, ¿verdad? Entonces, la labor que ustedes tienen es muy importante. Por lo cual no tenés nada que agradecerme, sino que es un placer. Y para no emocionarme más, te agradezco las palabras. Pero creo que es muy importante, creo que es lo más importante, no el agradecimiento, porque te dije que yo creo que todos hicimos lo que queríamos o lo que teníamos que hacer, sino que tus conciudadanos te reconozcan o que reconozcan lo que hiciste. Aunque hayas perdido, ¿no? Perdido. Todavía no está perdido, pero bueno, no la ganamos. Pero yo creo que eso, tus palabras realmente me han emocionado, Juan. Así que quedo a tu disposición y a la disposición de los oyentes, no hay problema. Muchísimas gracias, Guillermo, y también quedamos a disposición. Seguramente te vuelvo a molestar, además, para hacer después también una entrevista ya sin por Zoom en vivo, que también es distinto, pero como te decía, también me es importante que quede en YouTube, porque es un medio más de difusión y además ¿no? Está ahí, va a estar en el sistema, como se dice Sí, también, sí. y también es muy Bueno, importante. Comodoro, muchísimas gracias, un honor enorme. gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Conversábamos con el Comodoro, retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Guillermo Martínez, en 1982, piloto de A4C, alférez, 24 años. Pasó por Malvinas Causa Central.